Bienvenidos a este taller de cómo enganchar al lector. Eh, soy Gerardo Alba, editor de Webtoon. Este taller es como sobre los ganchos y cómo establecer ganchos en tu serie. Pero creo que para eso es importante establecer desde un principio qué es un gancho, ¿no? Realmente un gancho es cualquier elemento dentro de tu historia que capture la atención de tus lectores de inmediato. Normalmente todo esto es muy importante establecer dentro del principio de tu serie, porque a la par, digamos, que estás estableciendo los ganchos, estás estableciendo como que todas estas preguntas que puse aquí en la presentación, ¿no? O sea, de quién es el personaje, en qué mundo estamos, en qué mundo está ambientada la historia, digamos, qué va a ocurrir a continuación, cómo llegó la historia hasta este punto, tomando en cuenta que normalmente las historias, digamos, es como una decisión activa, el momento en el que tú decides empezar a contarla. Entonces, cómo llegó la historia hasta este punto. Todo eso se está contestando a la par que estamos como que estableciendo cuáles son los puntos que van a hacer a tu historia llamativa, ¿no? Una muy buena pregunta que ayuda siempre a uno como creador es como que salirte un poquito de tu rol de creador y cuestionar si alguien lee este primer episodio, este primer arco, esta primera temporada, lo que sea, ¿por qué lo recomendarían los lectores? Normalmente en estas recomendaciones es cuando los lectores van a tocar como en los puntos que más le llamaron la atención y pues muchas veces estos son los ganchos, ¿no? El gancho es lo que convence a los lectores de seguir leyendo la serie después del primer episodio, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues realmente al final del día, tal vez puesto como una manera como muy simple, porque la primera vez que alguien lee tu historia también puede ser la última. Entonces, los ganchos van a ser todos esos elementos que van a mantener interesados a tus lectores. Un gancho con impacto te permite como creador, pues como que construir una historia como un poquito más compleja, digamos, ya que tienes atrapado a tu lector, ya que lo tienes aquí como que en tus manos, puedes tú construir temas como muchísimo más elaborados, tener historias que necesiten como tal vez varios episodios para construir una trama, pero sabes que de alguna manera ya los tienes como que cautivados por estos ganchos, ¿no? Entonces, estos ganchos te van a dar como mucha oportunidad de contar la historia que tú tienes pensada desde el principio. Actúa como este, pues como un atajo, ¿no? Para que los lectores hagan como esta conexión con los personajes, con la serie, con el mundo, con lo que sea. Aquí puse un ejemplo, es de una película, tal vez muchos la reconocen. Es sobre un ogro que tiene que rescatar a la princesa. Entonces, ese es, digamos, como a nivel muy, muy básico, ese es el gancho de la película. Y bueno, aquí es lo que decía, es lo que va a convencer a los lectores de regresar. ¿Cuándo debería establecer mi gancho? Y esto, digamos, es un poquito distinto para cada medio en el que trabajen. O sea, si es para televisión, cine, música, la respuesta es como muy distinta. Aquí esto lo estamos enfocando, obviamente, en términos de Webtoon. Y normalmente en el primer episodio es el gancho más importante. Realmente es cuando los lectores van a tener este primer acercamiento a su historia y aquí es en donde pues tienen que como que desatar como todo el arsenal para que los lectores les den como la oportunidad de seguir leyendo episodio con episodio, ¿no? Entonces, como pongo aquí, el episodio 1, el gancho es el más importante. Tus lectores van a conocer a tus personajes principales, a los secundarios, el mundo, el conflicto. En el segundo episodio, igual es continuar estableciendo los conflictos y los obstáculos, como que construyendo un poquito sobre estos temas centrales. Y el tercer episodio establece un poquito como las expectativas de qué es lo que va a pasar para el resto de la serie. Y bueno, y los episodios que van a seguir. Esta fórmula, digamos, como del 1, 2, 3, es normalmente lo que nosotros apuntamos para las series originales, porque las series salen con 3 episodios, pero en general creo que son buenas. O sea, estas recomendaciones también aplican para alguien que está publicando su serie en Canvas, porque es como una buena muestra, digamos, de lo que pueden hacer. Si lo que pueden hacer en 3 episodios es muy evidente, pues los lectores van a ser como muchísimo más fácil que continúen con ustedes, ¿no? Los factores que construyen un buen gancho, aquí, digamos, es como construir el universo de tu historia, ¿no? Y una parte muy, o sea, como muy importante de esto es introducir al protagonista. Entonces, algo que yo recomiendo es hacerte como las siguientes preguntas de quién es esta historia, ¿no? Como a nivel como muy, muy básico. Después de tu protagonista,
cuáles son como sus deseos, o sea, fuera de qué es, cómo se ve, qué edad tiene, de dónde es, como haciendo como un análisis, digamos, como interno de tu personaje, o sea, cuáles son sus deseos y a la par cuáles son sus necesidades. Normalmente cuando empezamos a contar una historia, lo que el personaje quiere en un principio no es lo que el personaje va a necesitar al final de la historia. Son como, tal vez a veces sí relacionados, pero son un poquito distintos. Entonces, es como muy importante saber como qué es lo que el personaje quiere para saber como en dónde encaminar la historia. También, a la par, cuáles son los defectos y las fortalezas del personaje. Y esto de los efectos es muy importante porque es como, también lo que no queremos es que sea un protagonista bueno en todo, porque es hasta como difícil a veces relacionarse con ellos, ¿no? Como que uno como lector dice, ay, o sea, no es, esto no se ve real, ¿no? De que alguien sea como tan perfecto. Entonces, muchas veces en esos defectos es cuando la gente como que más empatiza con los personajes, ¿no? Y bueno, aquí en este mismo análisis del personaje, ¿qué se interpone en su camino? ¿Por qué? Todas estas preguntas normales de quién, qué, dónde, cómo, que establecen como el conflicto, la situación, como el ambiente del protagonista, introducir al antagonista, digamos, o al obstáculo principal y bueno, la motivación, ¿no? Un factor también como que muy importante para el gancho es lo que se le llama el incidente detonante, que en términos de guionismo no es solo un momento preciso, sino una acción activa, o sea, que el protagonista toma, no algo que le pase, sino una decisión que él tome que hace que empiece como la historia, ¿no? Que es lo que puede ser algo que le pase al protagonista, pero en base a eso, alguna decisión que él tome que cambie el rumbo de su vida de alguna manera y que es por lo que nos estamos enfocando en el protagonista, ¿no? Aquí el ejemplo que pongo es Lord Farquaad exilia a todas las criaturas del reino al pantano. Entonces, ese es el detonante con el cual Shrek va a tener que, digamos, cambiar su rutina, ¿no? Y eso es lo que detona el resto de la historia. A la par, es el saber como de tu historia cuál es el ambiente o cuál es el tono de la serie, ¿no? Saber si es una historia feliz, tenebrosa, llena así como de acción. Dependiendo de eso también determinar como qué tan lento, qué tan rápido van a ser todos los eventos. Esto, digamos, nos va a dar como una idea de cómo vas a poder llevar la historia. También en base a esto, al ambiente, al ritmo, es como qué tan rápido tienes que establecer los ganchos, qué tantos ganchos tienes que poner o qué tan pocos, ¿no? O sea, tampoco se trata de poner ganchos por poner ganchos, pero sí es como saber cuándo como que volver a atraer a tu lector. Un punto también importante es de la mano de esto de la ambientación, el género. Los ganchos tienden a seguir como las convenciones de género. Entonces mi recomendación sería evitar los clichés para tu gancho, pero asegurarte que tengan sentido con el tipo de historia que estás contando. Entonces, si tu historia es de terror, pues que el gancho de alguna manera sea con el misterio que hay alrededor de alguna criatura o qué es lo que le va a pasar al protagonista, van a sobrevivir o no, digamos como que tengan que ver con el género, aun si no son como los clichés clásicos, ¿no? También como vale la pena cuestionarte de qué manera es mi historia similar a otras que son del mismo género, o sea, historias similares, y qué la diferencia de las demás. Entonces, puede ser desde el estilo de arte, desde algún punto, alguna convención de género que tú estás como que poniendo de cabeza, que es totalmente distinta. Cualquiera de estos puntos que va a hacer que sea como distinta, que hace que resalte dentro de muchísimas historias. Aquí, digamos, como en los ganchos de género, puse dos ejemplos de ganchos que van como muy de la mano con el género. Son ganchos que funcionan muy bien, pero uno de romance es el chico al que besé en el tren resultó ser no solo mi novio, sino también mi tutor de matemáticas. O una pecadora fallecida tiene que matar a un pecador al día para evitar el castigo de ser enviada al noveno círculo del infierno, que ese es como sobrenatural y en las temáticas, hasta en las palabras que están utilizadas, es como muy evidente, ¿no? En las palabras que están como cada una de estas, de estos resúmenes de la serie, o sea, que van como muy de la mano con el género. Y los personajes también son un elemento que un personaje puede ser un gancho en sí, o
las decisiones o las actitudes de los personajes pueden funcionar como gancho. Entonces, aquí vale la pena como resaltar esto, que las decisiones activas de tus protagonistas van a desatar el conflicto principal. Esto es como una muy buena oportunidad como creador de introducir aquí un gancho. La manera en la que tus protagonistas actúen a la adversidad, a la incertidumbre, a cualquier tipo de conflicto, nos va a decir mucho sobre ellos y es algo que podemos introducir, digamos, como un punto clave para enganchar al lector, ¿no? O sea, nos da la pista de qué podemos esperar de este protagonista en esta historia que estamos contando. También vale la pena como algunos puntos que son también como de desarrollo de personajes que van a funcionar para generar más ganchos, para que sea más fácil generar ganchos dentro de tu historia, que es cuando introduces a un personaje, ¿cuál es su primera línea? O sea, ¿qué es el primer diálogo que dice? Esta manera de, o sea, este primer diálogo nos va a decir mucho de la personalidad del personaje. Entonces, ¿de qué manera estoy presentando esta primera interacción a un personaje? ¿No? Las primeras impresiones son muy importantes y lo mismo aplica para ya sea en la vida real o sea en una historia que ustedes están escribiendo. Del lado del diseño, cómo resalta visualmente mi protagonista del resto de los personajes. Esto también es como un gancho, sobre todo en el punto de vista como visual. Yo algo que recomiendo mucho es poner a sus protagonistas como en lado a lado, o sea, dibujarlos de lado a lado de todos los demás personajes secundarios, villanos, lo que sea de su historia, y tratar de identificar de qué manera el protagonista está resaltando sobre los demás. No por decir que tenemos que exagerarlo muchísimo, pero sí de alguna manera queremos que si está en una, digamos, ustedes están planeando una escena en donde es una fiesta y hay muchísimos personajes, queremos que los lectores sean capaces, digamos, como de identificar así rapidísimo su protagonista. Entonces, ¿de qué manera, digamos, como que estos elementos visuales están haciendo que sus personajes sean como llamativos? Al mismo tiempo, cómo resaltan su personalidad, y esto puede ser desde la manera en la que ustedes escriben al protagonista. Tal vez el personaje tiene algún tic que dice algo cada ciertos diálogos, o tiene una manera muy particular de hablar, o tiene algo de diseño que resalta como parte de su personalidad, y todo esto como que refuerza los personajes y hace que sea como fácil enganchar a los lectores. Y al final del día siempre es bueno hacer esta pregunta: ¿por qué deberían mis lectores de interesarse en mis protagonistas? ¿No? Algo que creo que como lectores a veces es fácil de perder es cuando tú tienes una historia como construida en tu cabeza, digamos como que partes del punto en el que tú ya quieres a tus personajes, ¿no? Sobre todo si has estado trabajando en tu historia por tanto tiempo, pues tú en automático como que ya los quieres, ya les tienes cariño, pero alguien que va a venir como desde cero a tu historia no trae toda esa información, entonces es como muy bueno, es muy valioso de repente como que mostrarle a tus protagonistas, a tus guiones, o tus primeros episodios a alguien. Si quieren que sea en Canvas, perfecto. Si quieren que sea un amigo familiar antes de que lo publiquen en Canvas, también funciona como para que les den su opinión. Tratar de que esta primera opinión de alguien externo sea la misma que ustedes quieren como representar. Una recomendación es seguir creando ganchos, ¿no? Siempre buscar como de qué manera puedes atraer a los lectores en todo momento. No dar por sentado que alguien, ya porque llegó al episodio 10, va a continuar al episodio 100, ¿no? Es no dar por sentado que el tiempo, digamos, de los lectores y esta acción de darle leer siguiente episodio, porque siempre como que vale la pena como pensar en qué estoy haciendo para motivar al lector, ¿no? Unos buenos, o sea, muy buenos momentos para introducir estos ganchos al final de un episodio, que es como el cliffhanger, ¿no? Dejar la incertidumbre de qué va a pasar en el siguiente episodio. Es como el típico como continuará al final de un episodio en la tele. Dar pistas de qué es lo que va a pasar en la historia, ¿no? No dejar todo así como al aire, sino podemos poquito a poquito dejar así como un par de pistas. También algo que es muy válido es dejar lo que se les llama como red herring, se le llama en inglés, que son como pistas falsas, que es muy válido, digamos, usar, digamos, es como mover una mano y tal vez, o sea, están todo el tiempo moviendo la mano, mostrándole al lector, así como, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, y después pasa otra cosa. Es muy válido siempre y cuando no sea como de la nada. Si ustedes como que van
utilizando estos red herrings para distraer al lector, digamos, y construir algo que no es, que está, digamos, como que en la periferia, no está en el punto central, es también algo que ayuda bastante en cierto tipo de géneros. También crear estos ganchos al principio de un nuevo arco para, pues para reforzar esta nueva historia, ¿no? Establecer otra vez, vale la pena siempre recordarle a los lectores como cuál era la misión. Tal vez establecen algo en el episodio 1, 2 y 3, pero para el episodio 20 en un nuevo arco, pues es bueno recordarles, o sea, cuál es como el objetivo principal, ¿no? O sea, para que siempre quede esto como en la parte de atrás de la cabeza. Tal vez está pasando algo distinto en este momento, en este arco, pero como que recordar estos puntos, y como que recordarle hasta estos mismos ganchos que ustedes utilizaron, las razones por las que se enamoraron los lectores de su historia, ¿no? Y al final de la temporada, este es como el gancho típico en el que si va a haber una pausa, normalmente queremos que los lectores se queden con su historia en la mente. Entonces, aquí es en donde usamos como todo el arsenal, digamos, para poner los más ganchos posibles y dejarlos, digamos, como todo en el aire para que los lectores se queden con esta expectativa, ¿no? De qué va a pasar, que hagan sus teorías o que tal vez no puedan hacer siquiera sus teorías porque no saben qué va a pasar por completo. O sea, todo esto funciona para que ustedes, digamos, como que cimenten la semilla dentro del cerebro de sus lectores. Y bueno, capturar y conservar la atención de los lectores, ¿no? Esta es la función, como resumiendo, de los ganchos. Introducir incertidumbre, presentar personajes emocionantes o personajes ya establecidos, mostrar, digamos, como que facetas nuevas, facetas emocionantes de los personajes. No darles todas las respuestas a tu lector desde el principio, o sea, dejarlos que muchas veces que los lectores hagan sus conjeturas, hagan sus teorías, armen el rompecabezas ellos. Y constantemente crear peligro o tensión para tus personajes. Y a veces cuando digo peligro o tensión, esto puede parecer que es como nada más hablando de acción, pero realmente la tensión puede ser desde, no sé, el protagonista por fin se animó a confesarle su amor a otro personaje y lo rechazaron. Entonces, esto, digamos, de alguna manera no crea peligro, pero sí crea tensión dentro del personaje, ¿no? Sobre todo si eso tiene que ver con la necesidad del personaje. Entonces, estas tensiones pueden ser como cualquier cosa como que roce, que impida que su protagonista cumpla como su objetivo final. Nos quedan 10 minutos. Tengo aquí como unos ejemplos de buenos ganchos, pero la verdad, como estos tres, hay muchísimos en muchas historias, y no solo en Webtoon, en general, en muchas narrativas, pero creo que me gustaría más pasar a las preguntas. En el caso de las series de acción, ¿qué elementos narrativos o visuales considerarías interesantes para atrapar a los lectores? Pues depende realmente de la temática de tu serie, pero cualquier evento o cualquier situación, digamos, que sea como de adrenalina, ¿no? O sea, si es algo de acción y es puede ser desde algo como Rápido y Furioso, que es como de acción, pero es de carreras de coches, o al menos cuando yo las veía, creo que estas nuevas ya no, pero lo que sea, que es de alguna manera como algo que dentro de la naturaleza de los eventos hay como adrenalina, ¿no? O si hay peleas, pues que establecer como cuál es la consecuencia. Siempre lo importante es como establecer cuál es la consecuencia de que el protagonista lo derroten o de que el protagonista pierda, o sea, si ustedes establecen esas consecuencias, puede ser chin champú, o piedra, papel y tijeras, o lo que sea, o sea, realmente puede ser como algo lo más sencillo, pero puede elevarse bastante si las consecuencias son establecidas desde el principio. ¿Cuáles son las causas más comunes por las que los lectores abandonan historias con las que ya habían enganchado? Pues creo que hay como muchas opciones, muchas respuestas para esta pregunta. O sea, hay como muchas posibilidades, pero yo creo que en general lo más común es cuando se pierde un poquito como la dirección de la historia. Cuando la identidad, digamos, de estos primeros 3 episodios van en un camino y tal vez de repente como que la historia se va como por una tangente, tal vez los personajes se van como en una aventura que no tiene mucho que ver con lo que se estableció al principio, o sea, como que se pierde esta idea central de los primeros episodios. Entonces, muchas veces, si los lectores sienten que los personajes no están avanzando, o sea, que están como en
como en side quests o que están como yendo en algo como lateral, hay veces que vas perdiendo lectores en esos puntos. ¿Cuántos personajes presentar al inicio? Pues realmente depende bastante. Yo creo que puedes presentar bastantes, pero mi recomendación sería enfocarse en quiénes van a ser el eje central de la historia. No necesitan estar todos los personajes que van a ir a lo largo de la historia, pero sí, digamos, pueden ser uno, dos, tres personajes. Tampoco quieres, aún si es una serie de, estoy saltando en mi cerebro, si es una serie que tiene como pues muchísimos personajes, tiene, digamos, por poner un ejemplo, son 10 personajes, fíjense en películas que tienen, o sea, muchísimos personajes, normalmente te introducen algunos y después poquito a poquito se van agregando otros personajes, ¿no? Es como el típico como RPG de videojuegos a que vas agregando personajes a tu grupo, porque si los introduces todos desde el principio se puede hacer como un poquito confuso seguir quién es quién, identificar como la personalidad de cada personaje. Si la historia es en triángulo amoroso, ¿recomiendas introducir a los tres o solamente al personaje principal? Buena pregunta. Pues depende, digamos, de cuál es la temática principal de la historia. Por ejemplo, si la temática principal es que los tres ya se conocían desde hace tiempo y el conflicto va a ser como que empiezan a nacer o sea, sentimientos entre ellos, tal vez sí es importante como presentarlos juntos. Si es algo, digamos, en el que el hecho de que sea un triángulo amoroso es lo que está complicando la historia, tal vez hay dos personajes que ya tienen una historia y de repente se introduce un tercero, yo diría como eso lo pueden introducir al final del tercer episodio, por ejemplo. O sea, que ese sea como el gancho principal, que es lo que más complica como toda la narrativa, ¿no? El incidente detonante habría que mostrarlo en los primeros 3 episodios, por más que sea de trama lenta. O si no el incidente detonante principal, tratar de mostrar como, porque a veces puedes tener como un incidente detonante que como que desate otra, o sea, como que es como la avalancha, ¿no? Desata como otro evento un poquito más grande que ya es lo que desata toda la historia. De menos, si es una trama como un poquito más lenta, o sea, que se toma su tiempo para desarrollarse, lo que yo diría es que en esos 3 episodios el protagonista tome una decisión como contundente. ¿Qué tanto backstory debería de haber en los primeros capítulos? Mm, Creo que, o sea, también obviamente todas estas son como, no hay una regla definida, creo que depende mucho de cómo lo manejen la historia, pero yo lo que diría es lo suficiente para dar contexto a la historia. Si es, digamos, como normalmente las que tienen como mucha backstory son como series de fantasía, por ejemplo, o de ciencia ficción. No se preocupen porque sus lectores entiendan todo dentro del principio. Pueden ustedes como que dosificar la información, o sea, si ustedes dan el contexto de, ok, esta es una historia en el espacio, va, eso es todo lo que establecemos en los primeros 3 episodios y después poquito a poquito en el episodio 7 nos damos cuenta de que hay múltiples galaxias y después, o sea, como que ustedes pueden construir sobre esos temas siempre y cuando como que el contexto esté dentro de los primeros episodios. Bueno, ya nos falta un minuto, Gerardo, si quieres dar unas palabras animadores o unos últimos consejos a nuestros creadores de Canvas, Sí, claro. adelante. Pues en general, mi primer consejo sería muestren la historia a las más personas posibles. Y dentro de esto mismo, pues creo que no porque suene a comercial, pero en general, o sea, yo creo que Canvas es una excelente manera de hacer esto, ¿no? De poner tu historia en una plataforma en la que de inmediato ya tiene como el potencial de una audiencia, ¿no? Pero en general, aún si es fuera de Canvas, esto de mostrarle su historia a amigos, a familiares, a gente como inmediata que les pueda dar como una retroalimentación, obviamente tomen todas las sugerencias que les den así como con un granito de sal, no se lo tomen todo, hay veces que nuestros papás, si les mostramos algo, nos van a decir como, es lo mejor que he visto, mostrarle a más personas para construir como una opinión, como un poquito más redonda, pero en general, o sea, continuar con, o sea, esta motivación de traer sus historias al mundo, pues creo que el hecho de tomar esa decisión ya están del otro lado.
Entonces, Ujú. pues muchas gracias por su Sí, tiempo. muchísimas gracias. Y pues muchas felicidades realmente a todos los creadores de Canvas. En verdad creo que eh, me alegra mucho todas las historias que vemos ahí constantemente. Nos vemos. Gracias.